En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este su programa Viva y Eficaz. Sí, ciertamente la palabra del Señor nos da vida. Por esa razón el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es una palabra infalible, eficaz, poderosa, que cambia y transforma la vida de los cristianos. La palabra de Dios forma el carácter y la palabra de Dios nos llena de consuelo y nos revela la voluntad del Señor para con nosotros. Estamos estudiando el capítulo 21 de Lucas. El día de ayer hablábamos sobre cómo el Señor observó a una viuda sumamente pobre, dando todo lo que ella tenía, el sustento del día. De donde nosotros derivamos algunas enseñanzas fundamentales respecto a la gracia o de dar o a la manera como debemos de dar y ofrendar y adorar al Señor. Hoy vamos a hablar sobre las señales del fin. En el versículo 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, el Señor dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Había mucha gente religiosa en el pueblo de Israel y habían también prosélitos y otros extranjeros. Que una manera de agradar, de quedar bien con el Dios de Israel y también con el pueblo de Israel es lo que siempre han hecho los religiosos a través de los años en diferentes culturas. Dan ofrendas votivas porque ellos hacen un voto a Dios y le dicen, Señor, yo voy a hacer esto y esto si tú me haces esto y esto otro. Y habían muchos que llevaban ciertos objetos hechos de plata, de oro, y muchos ofrecían oro y plata como ofrendas votivas. Se dice que Herodes había ofrecido una ofrenda a Dios que se colocó en un lugar muy especial del templo, que era una vid de oro de 2 metros de alto, que los gajos de uva eran también de oro. Y la gente se admiraba no solamente de la belleza y de la majestuosidad del templo donde los israelitas adoraban a Dios, sino también de los adornos y de las ofrendas votivas, las más importantes, las más bellas, las más valiosas, las ponían en lugares muy especiales. Entonces, estaban comentando de la majestuosidad, de la belleza y de la riqueza que contenía el templo de Dios. Y Jesús los escuchó y entonces les dijo, en cuanto a todas estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta expresión de Jesús, que es una profecía que se cumplió
en el año 70 después del nacimiento de Cristo, esta profecía despertó el interés y también supongo que quedaron admirados porque ¿quién podría pensar que ese templo podría ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada? Eso era impensable para los judíos y para la casta religiosa, para los sacerdotes. Era impensable que el templo desapareciera, que fuera destruido. Cristo le dijo que iba a ser destruido. No le dijo en realidad la fecha exacta, pero el Señor les afirmó, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Entonces, a causa de esas palabras, ellos aparte le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá lo que tú estás diciendo o profetizando? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Siempre en relación a la profecía de la destrucción del templo. Entonces, en Mateo se dice, ¿y cuáles serán las señales de tu venida? Entonces el Señor, frente a esta pregunta, les descorre el velo para que ellos puedan vislumbrar lo que va a suceder en el futuro en relación a su segunda venida. Y entonces en el verso 8 Él dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y que el tiempo ya está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Es bien interesante, amados hermanos y hermanas, que en relación a la segunda venida de Cristo y en relación a las señales que indican la segunda venida de Cristo, la primer señal de la cual él habla es del engaño. El engaño. Hay otras señales, pero el Señor habla en primer lugar que va a haber mucho engaño en el mundo entero. Deberíamos de tomar en cuenta el hecho de que el mundo entero, dice la Biblia, está engañado. Satanás, la serpiente antigua, ha engañado al mundo entero. El engaño, la mentira, la falacia, son características del diablo. Cristo había dicho a sus discípulos que cuando se habla de la mentira, del diablo se habla porque él no permaneció en la verdad. Él es el padre de la mentira. Cuando Jesús dice que la paternidad respecto a la mentira pertenece al diablo, es que en el universo de Dios no había mentira, no había pecado. Pero el diablo empezó a mentir, persuadió a los ángeles con sus mentiras y sus engaños y arrastró, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles del cielo. Cuando vino a la tierra, tentó a Eva con mentiras y desde entonces el diablo engaña al mundo entero. Y el diablo ha preparado personas, hombres y mujeres, que se les llama falsos maestros y profetas falsos, para que engañen al mundo entero y, si es posible, también engañen a los escogidos de Dios.
Es el diablo que introduce a sus ministros falsos, a sus falsos profetas y falsos maestros en el seno de la iglesia, y a veces desde los púlpitos estos falsos maestros están trastornando la fe de los escogidos, la fe de los creyentes. Pero el Señor dice que el engaño va a ir de aumento en aumento. Cada día hay más engaño, más conceptos falsos, surgen más filosofías totalmente ilógicas que atentan contra el sentido común y contra la verdad. Surgen falsas religiones. Surgen personas que ponen sus mentiras y sus conceptos religiosos y filosóficos por encima de la palabra de Dios y tuercen las sagradas escrituras. Pero el Señor dice que cuando Él venga, antes de su venida, va a haber mucho engaño en el mundo. Por eso Él dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y vendrán muchos diciendo, el tiempo está cerca. Y muchos incluso pondrán fechas de la venida del Señor. Entonces, una de las cosas que nos corresponde a nosotros como cristianos en relación a la segunda venida de Cristo es estar alertas, vigilantes, es observar, estudiar, interpretar correctamente las doctrinas bíblicas, la Biblia misma, pidiéndole al Señor discernimiento y dedicando bastante tiempo a la lectura y al estudio de las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros creemos que la venida del Señor está cerca a causa de lo que está sucediendo, guerras, rumores de guerras, hambre, desgracias, maldad que se ha multiplicado, odio, todas estas cosas que están sucediendo, pecados contra naturaleza, nos están indicando que la venida del Señor está cerca. La Biblia usa un lenguaje de inminencia cuando habla de la segunda venida de Cristo. Y nosotros debemos de estar muy conscientes de que Jesús puede venir, si es posible, el día de hoy. No es malo tener esa expectativa. Lo malo es poner fechas o asumir una actitud de alarmismo o de miedo o de temor frente a la segunda venida de Cristo o a las cosas que están sucediendo tanto en la tierra, en el cielo, como en el mar. Dice el Señor que debemos de estar tranquilos y nuestra esperanza aumentada, nuestro gozo levantando nuestras cabezas, porque la venida del Señor está muy cerca. Pero tengamos cuidado con las falsas doctrinas, porque una de las señales también es la apostasía. Pablo dice que el Señor no vendrá sino cuando se manifieste la apostasía. O sea, gente que negará la veracidad, la verdad expresada en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor señala eso, que una de las cosas que será bien evidente antes de que Él venga es que por los medios de comunicación, televisión, radio y otros medios de comunicación, se tratará de engañar al mundo entero como también a los miembros de la iglesia, a los escogidos. Y Él nos advierte que no seamos engañados. Van a decir muchos, yo soy el Cristo, porque desde que Jesús murió
y resucitó y subió al cielo, han aparecido en el mundo entero muchos diciendo yo soy el Cristo. Han aparecido muchos falsos cristos. Pero antes de que venga el Señor, va a haber una manifestación de falsos cristos diciendo yo soy el Cristo. Por eso también se habla respecto a la segunda venida de Cristo, o Cristo mismo nos enseña que cuando nos digan que el Cristo está en los aposentos, no creáis que está en tal lugar, no vayáis, porque como relámparo que fulgura en el cielo en todas direcciones, así será la venida del Hijo del Hombre, repentina, porque el Señor viene con gran poder y gran gloria a reinar en este mundo. Entonces, mirad que no seáis engañados. Y una de las mejores maneras de librarse del engaño es conocer la verdad. Porque nosotros podemos entender que hay mentira cuando aquella falsa enseñanza, aquel falso concepto, aquella manera de hablar, aquellas ideas no encajan con las Escrituras y con la verdad revelada de Dios. Lo que tenemos que conocer es la verdad, la palabra de Dios, las Escrituras, crecer en el conocimiento de ellas, para que ya no seamos niños, para que no seamos inmaduros y para que no seamos llevados de todo viento de doctrina, que los falsos maestros y los falsos profetas usan grandes estrategias para engañar a la gente. El mundo entero está engañado, está totalmente engañado, pero nosotros, si conocemos la verdad, jamás seremos engañados. Pero para eso es necesario que nos dediquemos al estudio serio de las Sagradas Escrituras, que leamos las Escrituras, que vayamos a los estudios bíblicos en los templos donde nos congregamos, que amemos esa palabra, que nos nutramos de esa palabra, porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conociendo la verdad, jamás podremos ser engañados. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que hay una gran cantidad de mentiras que se están difundiendo a través de diferentes medios de comunicación. Permanezcamos en la verdad, que son las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga y Dios le guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.